Por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos. Bueno, acabamos de mirar el video y en realidad pues lo que vamos a analizar es justamente desde ese punto de vista en lo que se refiere a las neurociencias. Bueno, el trastorno con déficit, las primeras presentaciones, es una alteración de índole neurobiológica. Esto quiere decir que justamente se caracteriza por la presencia de 3 síntomas que forman parte de un proceso de sintomatología en las que se incluyen, en primer lugar, el déficit de atención, luego tenemos la hiperactividad y finalmente la impulsividad, en el cual obviamente influyen, como es lógico suponer, factores de índole biológico, factores de índole ambiental que de un momento a otro logran precisamente determinar su manifestación clínica y al ser así afecta de 8 al 10% de la población escolar de acuerdo a la OMS en el año 2019 y es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Si ese es el punto desde el análisis de la neurobiología, es importante indicar que las estructuras en las cuales, como bien lo vimos en el video, o se encuentran hasta cierto punto con un nivel deficitario, es la corteza prefrontal, el núcleo caudado y los circuitos frontoestriatales, que en otras palabras coadyuvan el funcionamiento junto con el cerebelo y que
tienen un papel preponderante y destacado en lo que se refiere a su fisiopatogenia. Por lo tanto, de acuerdo a los estudios de neuroimágenes del año 2019, el patrón electroencefalográfico genera en su impresión un incremento de la actividad de las ondas teta, que obviamente sugiere la presencia ya de una baja maduración de índole cerebral en algunos pacientes. Por lo tanto, el sueño también puede presentar anomalías, es decir, el sueño en este tipo de niños pues pueden presentar cierto tipo de alteraciones, como precisamente lo analizaremos más adelante, exclusivamente en lo que se refiere con el sueño REM. ¿Qué es lo que sucede, por lo tanto, en el trastorno de déficit atencional? Pues lógicamente la hiperactividad existe con una gran variabilidad de índole fenotípica y se convierte en una especie de comorbilidad, tema que hoy frecuentemente ha sido utilizado hoy en día por la presencia del COVID-19. Los potenciales abocados que forman parte de los estudios recientes, ya a inicios del año 2020, entre los meses de enero y febrero, pues han demostrado que niveles cognitivos, estos han presentado pues un nivel de alteración en el proceso cognitivo, específicamente en sus funciones mentales superiores y en las funciones ejecutivas, en donde es muy fácil poder distinguir una disfunción de los mecanismos atencionales. Abro paréntesis, considerando los tres: una atención sostenida, una atención dividida y una atención dirigida. Por lo tanto, si hablamos de mecanismos atencionales, es lógico suponer, ¿sí?, que la teoría bioquímica se incrusta en este proceso y forma base en función de las catecolaminas, en las cuales, de acuerdo a las mismas propuestas, logran desempeñar un papel trascendental, específicamente la dopamina y la norepinefrina. En el inicio era la dopamina y la acetilcolina, pero hoy recientemente se han descubierto que la acetilcolina como que quedó un poco desplazada y en su lugar, de acuerdo a las últimas investigaciones, pues la norepinefrina es la que actualmente está desempeñando un papel trascendental. En esta diapositiva podemos darnos cuenta claramente, y voy a convertirlo en puntero láser mi mouse, ¿sí? Vemos claramente en primer lugar un corte en sentido sagital, en donde logramos apreciar prácticamente la cara interna en lo que se refiere a el hemisferio derecho o al cerebro derecho, ¿sí? Y obviamente, pues, esta estructura de color verde que se encuentra justamente en el tercio medio de la corteza, que se le conoce con el nombre de cuerpo calloso, pues, en la parte anterior, tercio medio de la parte anterior, se encuentra justamente el núcleo caudal. Este cumple funciones específicas, y al decir que cumple, pues obviamente interviene en funciones de las cuales permite asociar, entre otras, el procesamiento de dos directrices. Por un lado, las emociones, ¿sí? Y por otro lado, los objetivos y las acciones que van dirigidas a la consecución de los mismos, ¿sí? Hacia la parte posterior, ¿sí?, casi a la parte final del cuerpo calloso, porque vemos aquí tres partes: la cabeza, el cuerpo y el rodete, que prácticamente es la parte final. Lo que estamos mirando en esta diapositiva, vemos que el hipocampo es la clave precisamente del núcleo de la memoria, más allá de las clasificaciones, y por lo tanto ejerce un sentido de orientación espacial. Si nos dirigimos nuevamente hacia el tercio medio anterior, en la parte posterior del cuerpo calloso, justamente donde está este punto rojo que estoy señalando, es el putamen, en donde interviene en múltiples funciones, pero entre las que más se destaca, entre ellas, es el aprendizaje de las actividades motoras, que están relacionados exclusivamente al control de los movimientos automatizados o mecanizados, como es el caso de jugar un fútbol,
como es el caso de la marcha, como es en adultos o adolescentes, el hecho de conducir un vehículo, etc. Sí, y hacia la parte anterior, justamente en el tercio medio anterior del polo frontal, encontramos el núcleo accumbens, que exclusivamente se encuentra relacionado con el procesamiento de la recompensa y que este se asocia a un estímulo o una conducta. Usted sabe que la conducta es el resultado de la presencia de un estímulo. Es decir, si yo tengo en este instante un estímulo, pues obviamente mi conducta se verá presentada de diferentes formas. ¿Sí? El calor me incita a una bebida fría, el olfato de algún alimento de mi agrado me provoca consumirlo, etc. Entonces, el núcleo accumbens tiene su parte funcional en niños con TDAH. Y finalmente la amígdala, que lo vemos aquí en coloración lila, que es una estructura que mide no más allá de la cabeza de un alfiler, es una estructura cerebral muy esencial que justamente interviene en el procesamiento de las emociones. ¿Sí? Regula nuestras emociones frente a los estímulos, regula el procesamiento de nuestras emociones frente a situaciones adversas o a situaciones de peligro. Por lo tanto, ya habíamos dicho al inicio que este trastorno presenta tres grandes pilares. Uno que es la hiperactividad, que obviamente es un trastorno neurobiológico y que presenta justamente unas tres columnas que le hacen de manera sintomática, que lo hacen de manera visible, que lo hacen de manera presencial, que sería pues el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad como parte de una estructura organizacional, ¿sí? Que modifica conductas o modelos o patrones de manera incorrecta frente a los que regulan los niveles de atención relacionados a la reflexibilidad y por lo tanto a la actividad. Bueno, la historia de los niños con TDAH pues data pues en la segunda, con más lujo de detalles, en el año de 1902, un famoso médico inglés llamado Steele describió en la revista Lancet, que en aquella época pues obviamente tenía un mayor relevancia y trascendencia por el aporte científico de muchos descubrimientos y por los albores ya de las neurociencias. Ahí precisamente en esta revista se describió de manera muy sui generis las características conductuales de niños que hoy consideramos hiperactivos y que prácticamente es el pan diario, ¿sí? Frecuente, que lo podemos identificar no solamente en la sociedad, sino en aquellos lugares en donde el niño es sujeto de un proceso de aprendizaje como el salón de clases, las escuelas, las academias, los institutos, etc. Bueno, aquí vemos un cuadro realmente bastante interesante en donde podemos darnos cuenta realmente la trascendencia del problema, si es que lo podemos ver así, y los roles que utiliza el cerebro precisamente para modelar, determinar niveles de comportamiento, para mejorar el nivel de aprendizaje, en donde se puede diferenciar sus manifestaciones clínicas y que estas hasta cierto punto son sustentadas en base a unas pruebas de desempeño que luego lo vamos a analizar, en base a cuestionarios, tomando en consideración los diagnósticos presuntivos, si son evaluaciones iniciales, y de no ser así, pues algunos otros trastornos neurológicos, producto de una presencia de comorbilidad, ¿sí? Algunos subtipos de TDAH y finalmente el tratamiento pasando por los criterios del DSM-5 o analizando desde los clústeres de lo que es una inatención, de lo que es una hiperactividad o simplemente de lo que es una impulsividad en donde se aplican obviamente las escalas de valoración o la famosa área de la psicometría. Para Steele, un importante médico investigador, la hipercinesia, que es muy diferente a la hiperquinesia o la hiperactividad en términos, se encontraba asociada a fallos
¿sí? En el control moral. ¿Sí? Por lo tanto, si hablamos de fallos en el control moral, pues obviamente se puede decir que hay fallos justamente en funciones ejecutivas de lo que se refiere a la toma de decisiones. No obstante, la desobediencia, las deficiencias intelectuales también hicieron su presencia, en donde destacaron pues los problemas atencionales, vuelvo a repetir, los niveles atencionales de atención sostenida, dirigida, la mentira, sí, que era acusada por un nivel de inmadurez demasiadamente alto, y la labilidad emocional y los sentimientos del niño demasiadamente frágiles. Bueno, ¿qué aporte realmente hicieron las neurociencias? Y dentro de este gran capítulo, pues exclusivamente las neuroimágenes que datan ya del sujeto en vivo, en tiempo real, y ya no precisamente pues aquellas investigaciones que se realizaron ya pues en cadáveres. Sí, años después, sí, más del aparecimiento de otros autores, pues lograron detectar que en niños que habían sufrido un daño pues cerebral, había o se presentaba síntomas similares a las que había descrito Steele justamente en el año de 1906, entre 1906 y 1907, y todo ello llevó a admitirse la hiperactividad como una atención de índole neurológica. En la lámina del lado derecho de la presentación podemos nosotros mirar claramente el aporte de la neuroimagen dentro de las neurociencias. Vemos aquí el cerebro derecho, o conocido también como hemisferio derecho. Vemos aquí la cara interna. Usted debe recordar, obviamente, que el cerebro es como un cubo, tiene una cara anterior, posterior, superior, inferior, interna y externa. Sí, tiene dos polos muy bien desarrollados. El más grande es el polo frontal, en donde se encuentra el lóbulo frontal, ¿sí? Y hacia la parte posterior o polo posterior, en donde se encuentra precisamente el lóbulo occipital. Aquí vemos la presencia del tálamo en la neuroimagen de los dos cerebros, de los dos cortes, de la parte superior, ¿sí? En donde existe una resonancia calorífica, en donde podemos darnos cuenta el nivel de excitabilidad y conectividad a nivel nervioso, ¿sí? En estado de reposo y en estado de alerta, ¿sí? O en tareas de inhibición, en donde las personas ya con TDAH, que son las imágenes superiores, activan menos, por eso se encuentran en color rojo y naranja, mientras que en las regiones prefrontales, que lo vemos precisamente en las flechas y motoras que constituyen el sistema de recompensa cerebral, se encuentran pues en menor inhibición, se encuentran en menor excitabilidad. Según Hertz, ¿sí? Y colaboradores en el año 2013, cuya investigación se mantuvo hasta el año 2017. Vemos entonces la neurobiología con este pequeño acercamiento que hemos podido realizarlo de una manera muy rápida, relacionado al TDAH y su epidemiología. Habíamos mencionado que se encuentra con una incidencia o una frecuencia de 8 a 10% de la población escolar activa, ¿sí? Afecta, ¿sí?, a 3 niños varones por cada niña, una relación compleja, mientras que en el TDAH, como en el trastorno del espectro autista, pues existe actualmente una gran variedad de índole fenotípica. Por lo tanto, esto dificulta el diseño de investigaciones, tanto en el TDAH como en el espectro autista, por la presencia no solo de esta variabilidad fenotípica, sino otro problema que también dificulta su estudio, es su gran comorbilidad. Por lo tanto, existen trastornos ya asociados, ¿sí?, al TDAH, entre los cuales los más importantes figuran los trastornos del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, la comunicación o el habla, las dificultades para el aprendizaje, siendo bastante frecuente los problemas de la lectura, que hoy ya apareció, para aquellos que no conocen, pues la ciencia de la lectura, ¿sí?, y la escritura con o sin acompañamiento de tics crónicos o el famoso síndrome de Giles de la Tourette, ¿sí?, una actitud oposicionista. Hay que tomar en cuenta que esta actitud de índole oposicionista
pues hace hasta cierto punto desafiante, ¿sí? Genera altos niveles de ansiedad con acompañamiento de piridosis, cambios frecuentes en el humor y por lo tanto un comportamiento de índole antisocial. Y lo que vemos justamente en el cuadro, en la figura 3, es justamente la presencia de especialistas que están encargados de la atención de los pacientes con trastornos de déficit atencional y hiperactividad. ¿Sí? En la consulta, en el centro, en el cual tenemos un equipo de profesionales que nos hemos dedicado precisamente a la implementación de nuevos planes y programas de intervención, especialmente a los niños con TDAH, como es la mesa lumínica, como es el cuarto oscuro, como es el canal o el tubo de resonancia, en donde va acompañado por una serie de sonidos que precisamente son aquellos que logran mejorar, entre otros, pues el lenguaje específicamente y los niveles de comunicación. Bueno, la población escolar, ¿sí? Como en el trastorno espectro autista, pues la variedad fenotípica es bastante frecuente, dificulta el diseño de investigaciones, como ya lo había mencionado anteriormente, y también la presencia de alto índice de comorbilidad, específicamente problemas en el lenguaje. ¿Sí? Y la presencia también de algunos síndromes como el de Giles de la Tourette, entre otros. Tenemos entonces el primer estudio que data del año 2019, ¿sí? Con algunas aportaciones realizadas en la década de los años 80, a mediados de la década de los años 80, y los últimos avances relacionados a definir ya lo que es neurobiología del TDAH. Y lo hemos visto en 10 niveles, o lo vamos a presentar en 10 niveles. ¿Sí? Vamos a analizarlo desde el área de la neuroanatomía. ¿Sí? Una de las estructuras, y ojo con esto, que se encuentran íntimamente relacionadas con el TDAH es la corteza prefrontal, definitivamente. Y la corteza prefrontal justamente lo miramos aquí, de color azul, que tiene algunas subclasificaciones, ¿sí? Tercio medio anterior, corteza prefrontal dorsolateral, corteza prefrontal órbito frontal, que se encuentra en la mitad, exclusivamente a nivel de la tercera circunvolución frontal ascendente, esto quiere decir a nivel del área 10 de Brodmann, ¿sí? Y finalmente la corteza prefrontal ventromedial, ventro hacia ventromedial, en la parte media que justamente se encuentra en el lóbulo prefrontal, tercio medio inferior del lóbulo frontal. Y todo lo que vemos lo que está coloreado de color rosado. Hay una estructura que se encuentra a la altura del cuerpo calloso que también constituye una parte de la corteza prefrontal. ¿Qué fue lo que se descubrió? Sí, en población general, sí, la parte, ojo con esto, la parte anterior, ya habíamos mencionado que tiene justamente el cerebro la forma de un cubo, y esto me recuerda a las famosas frases célebres de Santiago Ramón y Cajal, que decía que mientras el universo siga siendo un misterio, el cerebro será siendo un misterio. Entonces, una de las primeras investigaciones en donde se logró descubrir justamente dentro del área de la neuroanatomía es esta, ¿sí? Que en poblaciones, de manera general, ya en tiempo real, ¿sí? La parte anterior, toda esta parte de aquí, toda la parte anterior, ¿sí? Del hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho está de color rosado y el izquierdo de color celeste, ¿sí? Es ligeramente más grande que el hemisferio izquierdo. Hay que tomar en consideración que los dos cerebros independientemente, los dos hemisferios independientemente tienen sus propias funciones, ¿sí? Y que en esta parte media de aquí vemos un surco demasiadamente profundo que es la fisura interhemisférica que divide al órgano precisamente en dos mitades. Pero ya del estudio de la neuroanatomía se logró detectar que la parte anterior del hemisferio derecho, que lo vemos aquí en color rosado, es ligeramente más grande que el hemisferio izquierdo. Otra bastante interesante es que se demostró una disminución significativa en la asimetría mediante estudios con resonancia magnética de índole funcional, ¿sí? De alta resolución, así como una disminución del tamaño exclusivamente de las regiones prefrontales del hemisferio derecho. Por lo tanto, aquí, como en la lámina anterior,
el hemisferio derecho pues sigue predominantemente siendo más grande que el hemisferio izquierdo. Otros estudios dentro del área de la neuroanatomía han revelado precisamente ya una disminución de la sustancia gris. ¿Sí? ¿En qué nivel? En el giro prefrontal derecho y en el giro del cíngulo posterior derecho, así como también en la cisura blanca que se encuentra a nivel del área central izquierda, que ya luego lo vamos a ver en una lámina. ¿Sí? Entonces, fíjense en las características que se han logrado detectar y por qué realmente el mundo de niños con TDAH pues cada vez nos va sorprendiendo más. ¿Sí? Justamente por el aparecimiento de estas nuevas investigaciones. ¿Sí? Y quizás algo que realmente me llama mucho la atención y que no era todavía familiarizado o dado a conocer la comunidad científica, es que han considerado que junto con la corteza prefrontal, el núcleo caudado y los círculos que se encuentran asociados tienen un papel importante en la fisiopatogenia del niño con TDAH. Philip Peck y colaboradores, mediante estudios con resonancia magnética, han encontrado anomalías estructurales en el TDAH. Estos autores, encabezados por Philip Peck, detectaron volúmenes ya reducidos en su estructura anatómica, topográfica, geográfica, en el núcleo caudal izquierdo y por lo tanto en el córtex prefrontal antero-superior derecho, lo que es evidentemente identificar que existe una inversión del patrón normal de asimetría, ¿sí? Asimetría. ¿Sí? Esto quiere decir, en otras palabras, que se observaron volúmenes interhemisféricos o volúmenes hemisféricos en donde los ventrículos estaban similares a los controles, lo cual esto llegaba a desencadenar que no era debido a una degeneración o atrofia, sino que más bien las diferencias que se encontraron en estas distintas regiones fue el resultado de un tratamiento de índole farmacológico. Y claro, aquí sí habría mucha tela que cortar, porque es lógico suponer que uno de los medicamentos clásicos es la famosa Ritalina y la Ritalina Plus de larga duración, en la cual obviamente ese puede ser una de las causas, no está aún bien determinado por la degeneración o la atrofia de alguna de las estructuras neocorticales en base al tratamiento farmacológico. Y existen otros tratamientos alternativos, ¿sí? En los cuales va más allá del ciclo farmacológico, incluye tratamiento pues ya hasta nutricional, entre otros. ¿Sí? Puello, ¿sí? Que fue exclusivo uno de los famosos discípulos, eh, fue aquel que realmente logró detectar, ¿sí? Una de las características muy importantísimas en lo que se refiere a estudios, y es justamente pues la asimetría que se encontraba de manera invertida en el núcleo caudado, y esto hacía que en el lóbulo frontal específicamente, así como una correlación negativa, existía entre el lóbulo frontal y los caudados derechos. Esto quiere decir, en otras palabras, pues que el TDAH seguiría siendo o continuaría un proceso de alteración en el desarrollo y no un proceso ya netamente de atrofia cerebral. Sí, bastante interesante este último descubrimiento. Bueno, vamos entonces a ver algunos otros descubrimientos de una sola lámina que implican ya desde la neuroanatomía hasta los estudios de resonancia, y aquí voy a ir un poquito desglosando los últimos aportes que se han realizado hasta el año 2020, inicios del mismo año en el que nos estamos moviendo. Bueno, ya habíamos hablado sobre el área de la neuroanatomía, hemos visto que el niño con TDAH tiene pues algunas diferencias anatómicas muy particulares entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Obviamente este es más ligeramente, más grande, ¿sí? Y que se determinaron por estudios de resonancia magnética nuclear. Otro estudio es la disminución significativa de la simetría. Por lo tanto, los dos hemisferios, tanto derecho como izquierdo, existe una disminución del tamaño ya en las regiones prefrontales del hemisferio derecho. ¿Sí? Estamos hablando de la parte neuroanatómica. Y ya en la parte psicofisiológica y luego en la parte fisiopatogenia, vemos que aquí
justamente en el núcleo caudado, que es un corte que lo desea acá, hay una disminución de la sustancia gris, ¿sí? Exclusivamente a nivel del giro frontal derecho. Por eso puse GFD, giro frontal derecho. Y es justamente estructura aquí donde está el puntero láser de color rojo. Aquí hay una disminución de la sustancia. Esto quiere decir que para poder llegar a determinar esto, pues obviamente tengo que hacer un estudio post-mortem en el cerebro, en la cara interna para poder ubicar. Y aquí lo que podemos ver es justamente la disminución de sustancia blanca central izquierda, como pueden darse cuenta, mientras que el área de color gris o un tanto azul son valores netamente estables. Pero a partir de la cuarta, quinta y sexta, ya aparecen otras investigaciones porque justamente la neuroimagen tomó un repunte, ¿sí? Hasta el punto de que hoy podemos hablar de un proceso de migración neuronal. Esperemos un momento hasta llegar al proceso de migración neuronal. ¿Qué pasó justamente en la fisiopatogenia? ¿Sí? Que tanto la corteza prefrontal, que usted ya sabe que se encuentra acá, se ve donde se encuentra el núcleo caudal de los circuitos asociados. Esta fisiopatogenia logró determinar el estudio de las causas y mecanismos que lograron determinar este trastorno. ¿Sí? Y en el núcleo caudado específicamente existe una presencia de asimetría invertida, ¿sí? Y este núcleo caudado, que es una estructura, vale la pena mencionar, subcortical, es decir, que se encuentra situada en el interior del encéfalo y que forma parte de los famosos ganglios basales. Precisamente ahí donde ustedes ven esta coloración de color rojo, pues justamente ahí existe una presencia de asimetría invertida. ¿Sí? Y la última, ¿sí? Que se realizó ya a inicios del año actual, es la que hace referencia a la presencia, bastante interesante, a la presencia de alteraciones en la migración neuronal. Y por lo tanto, al ver o al existir alteraciones de migración neuronal, existen anomalías justamente en fosa posterior. Ahora, aquí hay que hablar mucho sobre la fosa posterior. De hecho, se cree, por algunos artículos científicos que datan del año 2018, finales de 2019, que es justamente una de las causas, todavía aún no está bien determinada, la presencia de tumores infantiles, porque la mayor parte de estos tumores se encuentran localizados en fosa posterior, que obviamente ahí se presenta un exceso de líquido cefalorraquídeo. Cierro paréntesis. Ya, este trastorno, hacemos referencia al TDAH, tendría su origen, ya esto ya está muy bien identificado, en las primeras semanas de gestación. ¿Debido a qué? Sí, debido a la presencia de alteraciones de migración neuronal. Traslade su atención al gráfico del lado derecho. Bueno, estas son un corte bastante interesante de toda una red neuronal. ¿Sí? Desde el momento en que nace una neurona, el camino que debe tener o el trayecto hasta el sitio en la cual tiene que llegar a su zona de destino. ¿Ya? Entonces aquí vemos del progenitor de la célula, aquí vemos cómo la célula nace. Estos son cortes, esta línea de puntos son cortes, ¿sí? Del sistema nervioso, en donde implica ya la neuroglia, los axones, etcétera, ¿sí? En donde podemos ver justamente una alteración en la migración neuronal. La migración es del movimiento, el término que siempre se utiliza cuando hay una migración humana. Todo el mundo sale y se traslada, pero por cantidad de personas de un lugar a otro. Pero en este caso, basta que una no cumpla su objetivo, peor dos o tres, ya es susceptibilidad, ¿sí? Y más aún es justamente una alteración genética que puede llegar en algún momento a acompañar a lesiones ambientales. Entonces nace la neurona, ¿sí? Inicia su proceso de migración. Aquí nace, ¿sí? Y llega por la línea negra de corte a 20 puntos y llega acá y aquí se incrusta, aquí anida, ¿sí? Y entonces sabe por qué, de manera que todo este cordón neuronal o filamento terminal en donde sabemos que en cada uno de sus polos posteriores existe la famosa presencia de la sinapsis, que es encargada de la producción de los neurotransmisores, no logró desplazarse completamente y a ubicarse
en este punto en donde se encuentran todas y están listas para esperarse. Quedó este espacio que está aquí vacío. Sin embargo, existe la línea de base, existe la línea de trayecto, la línea de ruta, pero se incrustó acá. Por lo tanto, aquí quedaron 5 en lugar de 6. Este espacio, ¿sí? Este trastorno, ¿sí? Que se genera aquí es una de las causas en la cual, al haber una alteración de migración neuronal, se encuentran asociadas o es la base de susceptibilidad genética, en la cual va acompañada por alteraciones del medio ambiente, que esto puede ocurrir ya en el segundo trimestre de desarrollo prenatal. ¿Qué es entonces la migración neuronal? El desplazamiento. Usted debe saber que el desplazamiento de las células nerviosas desde el lugar en que han nacido, aquí, hasta su zona de destino. Acá es la zona de destino. Aquí tiene que verse enroscado, tiene que haber habido una unión sináptica, sí, pero no lo hay. Se quedó acá. Este espacio quedó vacío. Por lo tanto, existe una alteración, ¿sí?, en este proceso de la migración neuronal. Como consecuencia de esto se pasa al siguiente nivel de investigación, que es justamente el exceso de líquido cefalorraquídeo, porque no hay una red neuronal estable, no genera una red neuronal equilibrada, no genera una red neuronal muy bien delimitada, y esto ha generado que en la línea media del cerebelo pues exista ya la presencia de un exceso de líquido cefalorraquídeo. Y al haber eso, pues es fácil darse cuenta que hay una disminución en el volumen del vermis. Y usted sabe que este es el cerebelo y esta línea de aquí, este abultamiento, llamémoslo así, es el vermis, y aquí vemos el vermis superior, que es la estructura y ya se forma durante el segundo trimestre. Si comparamos la formación del cerebelo en el segundo trimestre con la migración neuronal, pues prácticamente van a la par. Siguiente coloración verde sería el óvulo anterior, mientras que la color gris o grisácea es el óvulo posterior. Pero también se han encontrado alteraciones en el núcleo caudado, ¿sí? Justamente lo vemos aquí en el punto rojo. Este es un corte sagital, vemos la cara interna, vemos la protuberancia, vemos el tronco cerebral, vemos aquí también el cerebelo, y aquí justamente se encuentra el núcleo caudado, ¿sí? El núcleo cumbens, y prácticamente aquí existe ya una alteración, ¿sí? Por lo tanto, si existe una alteración, es lógico suponer que habrá una reducción del tamaño del putamen. ¿Sí? Estos son estudios recientes que se han encontrado una reducción de manera bilateral, tanto en el tamaño del putamen, así como en la disminución del volumen del globo pallidus derecho. Vemos del hemisferio derecho y hacia la parte inferior vemos los globos pálidos. Y si tomamos un poquito más de atención, sí, aquí hacia la parte superior está el córtex del lóbulo prefrontal. Y aquí vemos el cuerpo calloso, que es la estructura que une, ¿sí?, los dos cerebros, los dos hemisferios. Lo trasladamos a la imagen del lado derecho. Aquí vemos claramente el putamen, en donde hay una reducción bilateral, ¿sí? El globus pallidus, que se encuentra en la parte posterior, y hacia la parte inferior, infero-posterior, tenemos aquí la presencia de la famosa amígdala. Y quizás ya el último, porque hasta el momento no ha habido más investigaciones, tenemos los famosos estudios de resonancia, ¿sí? Que ya lo analizamos con una lámina, ¿sí?, en tiempo real, que fue un estudio realizado y cuantificado, en donde se logró identificar reducciones del 10%, ¿sí? Una frase, sino un porcentaje demasiadamente alto relacionado pues al lóbulo frontal, especialmente en la corteza prefrontal, dorso lateral y cíngulo anterior. Sí, la presencia de los ganglios basales, el caudado y el globo pallidus y algunas otras regiones que ya lo hemos visto, pues que forman parte del cuerpo calloso y que unen algunas regiones, especialmente como el lóbulo frontal y parietal, particularmente en el lado derecho, en estas regiones se encuentran intactas. ¿Sí? Sin embargo, pues fue necesario al estudio de este tipo de resonancia, ¿sí? Hoy tenemos también resonancia en 3D, los cortes son mucho más precisos, los cortes son mucho más reales ya en tiempo justamente real.
Y por eso les puse este gráfico aquí. Entonces ahora sí ya se puede entender porque realmente los niños con TDAH tienen un trastorno, presentan déficit, alteraciones de estudios, en la toma de decisiones, en sus conductas, tienen algunas alteraciones del área de sentido, su atención se encuentra disminuida, hay niveles de hiperactividad, y tiene factores, hay alteraciones de la genética, no codifica, contracción del comportamiento, alteración de la corteza cerebral, que interviene el CI10, que interviene los clusters del DSM-5, los del CI11, los neurotransmisores, la norepinefrina, la dopamina, etc. ¿Cómo fue entonces que se llegó a estas conclusiones? ¿Sí? Es realmente el rol que juega, y digo que juega porque ya en nuestro país está de a poco funcionando eso, los famosos aportes ya de la neuroimagen. Y me refiero a la neuroimagen funcional, ¿sí? Que realmente se constituye un verdadero aporte para este tipo de investigaciones y poder conocer un poco más de cerca. Entonces, si yo soy un psicoterapeuta, ¿sí? Y que dicho sea de paso, pues estamos en un proceso de certificación a través del Instituto de Neurociencia Capítulo de Ecuador, pues obviamente yo ya conozco el foco del problema, entonces ya me sentiré en condiciones de elaborar planes y programas acordes a las necesidades del niño con TDAH. Cierro paréntesis. ¿Qué funciones han hecho las neuroimágenes funcionales? Lógico suponer. Son aquellos que nos han permitido revelar diferencias significativas, trascendentales de índole funcional, no solamente en la corteza prefrontal, sino también en el cuerpo de estudiado en pacientes con TDAH en vivo, en tiempo real, ¿sí? En donde se ha hecho un control, obviamente sugiriendo la implicación de circuitos frontoestriales que forman parte de la patogénesis del TDAH, ¿sí? Así como también se logró determinar la presencia de un patrón inmaduro que en el córtex prefrontal y el torso lateral y el lobo caudal del pálido del hemisferio derecho son frecuentes. Sí, entonces ahora sí podemos decir a ciencia cierta qué circuitos, qué zonas se encuentran involucradas gracias al estudio de la neuroimagen de índole funcional. Y el último estudio que quiero compartir con ustedes es que un estudio reciente se aplicó la técnica de la morfometría. Usted debe saber que la morfometría significa forma y figura, es una medición, y obviamente se refiere al análisis de índole cuantitativo de la forma de un concepto que abarca tamaño y forma. Entonces, aquí en este estudio, donde se aplicó la técnica de la morfometría, que está basada en los voxeles, se reportó una disminución de sustancia blanca, ¿sí? En cantidad de sustancia blanca en niños en tiempo real, no post-mortem, de manera que el cerebro, pues en este tipo de pacientes, ocupa un 5.4%, ¿sí? Más reducido respecto a los controles, ¿sí? Realmente es algo muy difícil de creer. Por eso que cada vez nos encontramos con este tipo de niños, la incidencia cada vez va más alta. Y de acuerdo pues a la OMS, pues en los próximos años tendremos mucho trabajo, sí, con este tipo de niños dentro del área de la psicoterapia. Sí, se maneja actualmente a nivel del instituto y como docente de una universidad acá en Quito, pues obviamente compartimos mucho lo que es la psicoterapia de tipo integrativa. Dentro del área neurofisiológica o fisiología neuroanatómica, existen algunos trabajos que realmente corroboraron los hallazgos que se realizaron mediante las técnicas de neuroimagen. No obviamente las investigaciones, los escritos de artículos científicos no solamente hacen referencia a las neuroimágenes, sino que también hay que corroborar con las técnicas ya de neurofisiología y que se han detectado precisamente, como ya les mencioné anteriormente, algunas anomalías del lóbulo prefrontal derecho, así como también algunas alteraciones que son frecuentes en las funciones de las mismas áreas ya determinadas por el TDAH. Entonces, así tenemos alteraciones de la planeación y ejecución de secuencias de movimientos, algunas actividades motoras y movimientos del cuerpo, demasiadamente libres y espontáneas, y en el área prefrontal que es exclusiva en la especie humana, no logran procesar estímulos sensoriales,
que son directos, sino que la gran mayoría ocupan regiones con un nivel de una asociación cognitiva que le hace muy difícil poder ubicarse en un contexto educativo ya de índole formal y que eso genera problemas de aprendizaje. ¿Sí? Hoy que tenemos ya una ciencia nueva, que es la ciencia de la lectura, obviamente va a la par con la escritura. Y en conjunto, ya como irme acercando a la recta final, pues vemos que existen también alteraciones en el sueño, que es muy frecuente en niños con TDAH, los cuales, según muchos autores, pueden estar relacionados con una disfunción bioquímica subyacente. Frente a ellos se han detectado patrones, se han descrito modelos de actividad motora de índole nocturno, ¿sí? Muy fácil de detectar en diferentes etapas del sueño, especialmente en el REM, con trastornos de movimiento rítmico en el sueño y en pacientes con TDAH en vivo han persistido incluso ya en edad adulta. Aquí vemos algunas diferencias entre lo que es vigilia y el estado de sueño, en donde la conciencia del entorno, la captación, la ubicación en tiempo y espacio, el decidir, responder a la información que proviene de los sentidos, ¿sí? En el sueño es una disminución de la conciencia, de unas diferencias significativas, tanto a nivel del tálamo cortical como la actividad eléctrica del cerebro, que es aquella que cuando esto no es un valor numérico adecuado, pues no procesa eficazmente la información. Bueno, este es el ciclo de un sueño de un niño, ¿sí? En donde podemos ver abajo las horas de sueño, las 8 horas de sueño en diferentes horas de tiempo. Aquí vemos pues las etapas, ¿sí? Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, y aquí vemos el sueño REM, el famoso sueño REM. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, hay un descenso, baja, una meseta, sube, y aquí en vez de haber solamente una meseta, tenemos dos. ¿Sí? Y luego a la tercera, a la cuarta hora de sueño, en el ciclo, en la etapa 3, ¿sí? Perdón, etapa 2 y 3 ya no hay ninguna meseta, que había una, luego aquí hay dos, aquí esta meseta desaparece, aparece una mini meseta, luego un tercio y luego ya prácticamente desapareció. Entonces ahí vemos la irregularidad en las diferentes etapas del sueño en niños con TDAH. El mismo gráfico, ya sin las barras, sacando al sueño REM, vemos aquí algunas mesetas, ¿sí? Cómo se puede ir midiendo el nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Despierto, ¿sí? Las horas de sueño, y mire esa completa inestabilidad nocturna, sueños alterados, sueños agresivos, con movimientos corporales, con actividad motora, que prácticamente le hace difícil tener un sueño reparador. Neuroquímica. Bueno, hablar de niños con TDAH realmente, a quienes estamos inmersos de cabeza, que es el término, realmente se constituye un verdadero reto. Sí, implica una formación muy profunda y un dominio de muchas estructuras anatómicas como para poder formar planes de programas de intervención, ¿sí? Y lograr obtener una certificación como ABA, que me ha permitido trabajar con niños de condición de autismo, en la cual se maneja exclusivamente la conducta, y puedo trabajar con ABA igualmente programas educativos de desarrollo del lenguaje, según las últimas actualizaciones de los protocolos. Pero ya dentro de la neuroquímica, como que de pronto a partir de la década de los años 70, y con el advenimiento de diferentes teorías relacionadas a la bioquímica del niño TDAH, fueron tomadas como hipótesis, en primer lugar, la presencia de las famosas catecolaminas. Luego existió, ¿sí? Una nueva propuesta de una nueva teoría en la cual destacan que el papel fundamental de la dopamina y de la norepinefrina realmente eran sorprendentes. ¿Sí? Y lo vemos en el cuadro del lado derecho de la lámina. Vemos que la dopamina interviene en los estados de alerta, en la motivación, en el trabajo, en la memoria, en la pasividad, en el apetito, en la norepinefrina, en los niveles de concentración, en la atención, un balanceo, un equilibrio de índole mental, una relajación, la serotonina, el sueño o el insomnio, ¿sí? Las ansiedades, la memoria, etc. Entonces, se hizo una tríada entre la dopamina, la norepinefrina y la serotonina, ¿sí? Llegando a determinar valores muy altos dentro de la neuroquímica, la norepinefrina, porque justamente es la que permite llegar a niveles de concentración y por lo tanto, más adelante, pues los niveles de atención sostenida, dividida y dirigida.
Y la genética tampoco se ha quedado atrás. Sabemos que el gen que realmente es la clave, ya en niños con TDAH está totalmente delimitado, que es el MPHN3, donde aquí lo vemos claramente, ¿sí? El funcionamiento de este gen, en donde hay algunas alteraciones justamente a nivel de las relaciones con la transmisión y elaboración de neurotransmisores, ¿sí? La sinapsis, ¿sí? Los receptores D4, la dopamina, el vermis cerebeloso, el cerebellum, todo lo que había mencionado, pues obviamente toma control del gen LPHN3. ¿Sí? Y esto se logró detallar en estudios de gemelos y familias que ya han demostrado ese factor de índole hereditario del TDAH. Se sabe que los hijos de padres con TDAH tienen el 50% de probabilidades de sufrir el mismo trastorno. Por lo tanto, los estudios con gemelos en tiempo real revelan que los factores genéticos predominan y que por lo tanto existe un 50 y un 70% de una sintomatología del niño con TDAH. Y no podemos dejar atrás, ¿sí?, las evaluaciones de índole psicométrica como para poder determinar un diagnóstico presuntivo. Ya de a poco el psicoterapeuta, no el psicólogo, el psicoterapeuta, con una formación robusta, pues ya está en condiciones de realizar evaluaciones y poder diagnosticar, ya no como un diagnóstico presuntivo, sino más bien ya estamos en eso con todo el equipo. Y pues actualmente estamos trabajando con el test de percepción de diferencias caras R, que obviamente es una prueba que tiene una duración de apenas 3 minutos y que tiene dos áreas o dos ámbitos de aplicación de niños de 17 años y en adolescentes de 7 a 18. Lo bueno de este test caras R es que realmente es un test actualizado, va acorde a la realidad social de nuestro país y puede aplicarse también de manera individual y colectiva. Nosotros preferimos más bien de manera individual. Sí, el objetivo de esta valoración por medio de esta batería es evaluar la aptitud para percibir de manera rápida e inmediata, ¿sí?, y correctamente las semejanzas y diferencias, los patrones que pueden estar ahí o que son estimulantes o que se encuentran parcialmente ordenados. Es una prueba similar a donde cuando nosotros hacemos en el periódico, en una revista, encuentra las diferencias. Ya, pero aquí es caras, en donde hay una lámina que va más allá de 90 caras, de que cada uno tiene una diferencia, pero justamente eso es el objetivo de la prueba. El material es un manual y el protocolo es autocorregible, es decir, viene con un papel carbón adherido que en el momento en que el niño marca la respuesta automáticamente es desprendible y tenemos inmediatamente la interpretación. Sí, la primera versión, como les dije, tenía 90 elementos, hoy la nueva, la caras de tiene 60 elementos gráficos, cada uno de ellos tiene 3 elementos muy bien desarrollados de manera esquemática, ¿sí? Y que son pues la boca, las cejas y el pelo de la cara, pues se llama caras, y son representados por trazos elementales. ¿Sí? 2 de las caras son iguales y la tarea consiste en determinar cuál es la diferente y la distinta, y el niño tiene que tacharla. ¿Sí? El tiempo, 3 minutos bajo cronómetro, y he logrado evaluar un buen nivel de atención y concentración. ¿Sí? Se calcula utilizando las diferentes puntuaciones: A aciertos, B errores. La fórmula A menos E es igual, es la fórmula en donde se resta el número total de aciertos menos el número total de errores, y ya tengo el índice de control de impulsividad, ¿sí?, en donde con este número se divide con el número de aciertos puros o netos a menos E entre el número de respuestas dados por el niño A, T, E, que son las A. Y la mayoría lo conocen, no, que próximamente es el famoso TDAH5, ¿sí?, con las famosas escalas de Corners. ¿Sí? Este todavía es uno de los favoritos dentro de las investigaciones que estamos haciendo en la valoración de niños con TDAH, que son escalas de evaluación del trastorno por hipertensión y hiperactividad, que prácticamente quien la tiene que llenar de cuestionario es la maestra y no el psicólogo, ¿sí? Porque usted debe darse cuenta que está formada por
por 3 áreas, ¿no? Un área de hiperactividad, impulsividad o inatención, que viene de 10 preguntas, y dentro de estas 10 preguntas tenemos del área de hiperactividad y impulsividad 5 ítems, y de atencional 5, que son 10, y el área 2, que es trastorno de conducta, 10, 10 más 10, tenemos 20 preguntas y se acabó el problema. ¿Sí? Aquí vemos algunas preguntas del test EDA, ¿sí? Muy pronto veremos el EDA revisado, ¿sí? Que la pregunta 1, 5, 3, 6, 6 y 7 corresponde a hiperactividad e impulsividad, mientras que el déficit atencional tiene 5 ítems, que es la 4, 7, 8, 19 y 2, y las áreas de conducta 11, 12, 15, 14, 9, 16, 10, 18, 6 y 20, y que es un instrumento, ojo, que confirma una sospecha, por lo tanto sería un diagnóstico presuntivo. El primer paso de este proceso de diagnóstico mucho más largo y complejo porque ya requiere, como habíamos dicho anteriormente, el estudio de neurológico, cognitivos, auditivos, afectivos, sociales, etc. ¿Ya? Pero disponemos en la actualidad a la venta del test del EDA, pues ya informático, en donde usted ingresa los datos, ¿sí? Marca las preguntas y automáticamente le sale ya el diagnóstico presuntivo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con psicomúsica, ¿sí? Además de trabajar con el cuarto oscuro y la mesa lumínica, pues hoy estamos interviniendo con otro tipo de técnicas, ¿sí? Ya no las convencionales ni las clásicas, ¿sí? Y dentro de la música, especialmente estamos trabajando con este tipo de ejercicios, ¿sí? En donde prácticamente lo que se trata es de que por medio de la actividad musical el niño logre escuchar y con el dedo índice repasar, si es que ese es el término adecuado, sobre cada una de las figuras, escuchando el ritmo musical de la melodía, ¿sí? Entonces, no lo voy a hacer porque realmente con el mouse me es bastante difícil, pero traten ustedes de poner el dedo en el índice en su pantalla, ¿sí? Y tratar de hacer el trazo mientras la música sigue su curso, ¿sí? Porque es súper fácil de darse cuenta, ¿sí? Entonces ya es una nueva tendencia que la psicomúsica, ¿sí? Ya prácticamente la psicoeducación quedó para un lado, hoy estamos hablando ya de nuevos modelos de tratamiento, modelos de Gemini, cuarto oscuro, la mesa lumínica, ¿sí? Los lentes tridimensionales, el neuroretrofeedback, el neurofeedback, ¿sí? El aula virtual, ¿sí? Es justamente la posición de unos lentes específicos, en donde prácticamente se encuentra en un contexto de un salón de clase, ¿sí? Y obviamente si ocurren situaciones peculiares, normales, comunes, frecuentes a un salón de clase en tiempo real, ¿sí? Entonces se ingresan los datos y el computador hace su parte, se puede ir marcando si son conductas de inatención, de hiperactividad o problemas de conducta. Obviamente, pues para mí es muy difícil poderles indicar el equipo, pero estamos trabajando con eso, ya incursionando dentro ya de la neuropsicología y quizás viendo un poquito más allá, ¿sí? de técnicas, la construcción de los castillos de naipes, no el naipe clásico, son unos naipes especiales, el método BIAC, ¿sí? Por otro lado, ya prácticamente las evaluaciones están quedando de a poco en segundo plano. Nosotros nos mantenemos con el CARAS, ¿sí? Nos mantenemos con el EDA, nos mantenemos con el TDAH5, nos mantenemos con las escalas de Conners, ¿sí? Pero por lo menos tener un conocimiento un poco más grande, más amplio, no de este espectro, pero sí de este trastorno que realmente en ocasiones nos sorprende, pero hasta el momento nos está dando muy buenos resultados, ¿sí? Que especialmente con psicomúsica, ¿sí? Con psicomúsica. Y estos son los ejercicios que se encuentran al lado derecho, en los cuales, pues como le dije hace un momento, el niño tiene que repasar el escuchado. Hagamos el intento, no lo voy a hacer yo, escuchen y luego compartimos criterios, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nos resulta esta situación, ¿sí?
Bueno, la idea era en el ejercicio anterior, no sé si lo intentaron, pero al inicio de la música había que seguir utilizando esto y de acuerdo al ritmo, pues ir utilizando los puntos que están aquí en la primera lámina, la segunda lámina y en la tercera lámina. Ojalá en algún otro momento lo podemos realizar un poco en vivo. Tengo un video de un niño, pero no fue posible solicitar con tiempo la anticipación de su autorización, entonces no lo puedo presentar. Sí, nos conocimos de una manera demasiadamente ética dentro del centro y de los estudios con los estudiantes que estamos haciendo a nivel universitario. Bueno, este es otro material, encuentra las 5 diferencias de cambio de color, tenemos algunos otros, algunos niveles de clase de atención selectiva, lo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos muchos estímulos, ¿sí? Pero él debe seleccionar, pero más selectivo, porque selecciona. Sí, vemos una atención alternante, que es la que frecuentemente utilizamos cuando conducimos y por lo tanto genera un alto índice de accidentes de tránsito. La atención dividida, miren esta pobre ama de casa, ¿sí? Teléfono, computador, plancha, ¿sí? O vemos una atención focalizada, ¿sí? Existen las pruebas para eso, ¿sí? Aquí igual se trabaja a nivel ya un poco cortical. Mire el gráfico y diga el color, no la palabra, busca la palabra palo, encuentra las 5 diferencias, ¿sí? Y este es un test que nos permite medir la atención encubierta, ¿sí? Cuando hablamos de una atención encubierta es como cuando hablamos dentro de las neurociencias de la famosa reserva cognitiva. Y solamente hablar de reserva cognitiva implica por lo menos una conferencia de 2 horas. Igual aquí, vemos una atención encubierta que todavía no se ha logrado determinar, pero en base a este gráfico, que es un test, yo puedo lograr determinar si el niño X tiene una atención encubierta, que obviamente es un reservorio de atención, se llama atención encubierta, y que cuando hay un déficit de uno de los niveles de atención dividida, dirigida o atención dividida, dirigida, sí, ocupa un lugar muy amplio y esta entra a ocupar ese vacío. ¿Sí? No sé si me hago entender. Acuérdense que existen 3 niveles de atención. Voy a la lámina de atención selectiva, dividida y dirigida. ¿Ya? Entonces, si cualquiera de estas realmente se encuentran en un bajo nivel previo a una evaluación, esta atención, obviamente, la encubierta, ocupe ese espacio. Por eso que en clase, en la zona de clase, es muy frecuente que el niño, mientras esté viendo por la ventana, esté distraído, esté haciendo una otra actividad, alguien le pregunta alguna situación, inmediatamente responde, ¿sí? O bien puede ser por una atención encubierta, o bien puede ser por un canal de aprendizaje que también se le puede evaluar para determinar qué nivel de aprendizaje es, o simplemente pues es obviamente un niño que no encaja dentro de un autístico con TDAH. Bueno, hasta aquí tengo ya 5 minutos para finalizar la conferencia. Creo que me he pasado un poco más del tiempo estipulado. Quiero terminar despidiéndome con un video de un famoso neurocientífico, Facundo Manes. Tuvimos el privilegio de recibir con él en el doctorado una serie de conferencias relacionadas a nivel de atención, en neurobiología de la memoria, neurobiología del amor, neurobiología de la lectura, neurobiología de la escritura, biopsicología de los niveles perceptivos, y bueno, un poco bastante complicado la situación. Sí, así que pues para mí es un honor presentarles a Facundo Manes con este video, un excelente ser humano, un excelente profesional y un excelente neurocientífico. Sí, entonces conocerlo, compartir con él, realmente fue una experiencia espectacular. Sí, entonces tiene otra visión muy diferente, muy actual, muy moderna a lo que nosotros generalmente estamos acostumbrados, por lo menos dentro de los países de América Latina. Entonces, con ustedes, mi bien estimado amigo Facundo Manes. Brian. No sé si es que